Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy les traigo unos crepes rellenos de bechamel con jamón. Bueno, nada, vamos por la receta. Bueno, vamos a hacer nuestras crepes. Como ven, vamos a poner, yo tengo harina, vamos a poner un vaso de harina. Lo vamos a hacer de 2 vasos de harina. Una, 2 vasos de harina. Dos vasos de leche. Mezclamos para que no se nos agrume. Incorporamos 2 huevos, así se bate. La otra, otro vaso y una cucharadita de sal bien llena. Cucharita y media le podemos poner porque le hemos puesto 2. Mezclamos. La otra leche. ¿Vale? Para que quede bien la masa y no queden grumos, yo le doy con esto. Vale, miren cómo queda la masa, bien espesa. Con una cuchara así, más o menos, vamos a hacer nuestros crepes. Vale, ahí vamos. Vale, voy a dejar mi mate, que me puse a tomar unos mates. Les muestro. Agarramos nuestro paquete de mantequilla. Para no ensuciarnos, no hace falta darle a todo. Pasamos así. Vale. Dicen que siempre el primero se pega. A mí me ocurre que a veces se pega. Pero como tiene mantequilla, capaz que no. Ahí lo tenemos. Lo dejamos cocinar bien. Aunque sí se tuesta un poquito porque siendo el primero y tiene la mantequilla y estaba la sartén que se estaba calentando, puede que se pegue. Vamos a agarrar un plato. Así lo vamos poniendo aquí. Amo los crepes. También los pueden hacer dulce, con chocolate, con helado, con lo que quieran. Lo pueden rellenar con lo que quieran. Lo pueden hacer así salado y si les sobran, después le pueden poner helado con Nutella por adentro. Y si le ponen Nutella, siempre les pueden calentar medio minuto en el microondas para darle un poco de temperatura. Miren, no se pega. ¿Y quién dijo que el primero hay que tirarlo? Que quedó perfecto. Bueno, yo voy a seguir con mis mates mientras hago esto. Quedan espectaculares, la masa. Entonces, repito, 2 vasos y medio de leche, 2 de harina y 2 huevos. Y cucharita y media de sal. Justo mi hijo esta mañana me dijo, mamá, hacete unos crepes. Vale, no tenía ganas, pero bueno, acá me puse a hacer crepes.
¿Ustedes toman mate? Yo tomo desde chica mate. Así que tengo a mi mamá que es argentina, mi papá que es italiano, pero mi papá también tomaba mate. Yo nací en Argentina, viví 18 años en Italia y ahora me vine a vivir a España. Así que bueno, hace 6 años que estoy en España. Estuve más en Europa que en Argentina, pero bueno, la vida misma que nos lleva con los trabajos, con todo. Miren qué espectáculo que queda esto. Vamos con otro. Vamos a ver si hace falta ponerle tanta mantequilla. Yo creo que no. Ahí lo tenemos. Vamos a acomodar este que se cayó un poquito ahí. Ahí hemos puesto otro que se vaya haciendo. Son súper rápidos de hacer. Lo pueden usar para hacer también frío y los rellenan con jamón, queso, lechuga, tomate y hacen una especie de torta de crepe. También para el verano queda espectacular. Algún día la vamos a hacer en verano, ahora porque acá no estamos en verano. Y comer eso frío no es que te apetece tanto como una crepe caliente, ¿no? A ver, que la crepe caliente también se adapta a todo, al verano, al invierno. Lo que tiene esta masa, la que hicimos ahora, es que si ustedes la dan vuelta no se rompe. Tiene los ingredientes justos, en modo que cuando ustedes las quieren girar queda perfecta. Si siguen el procedimiento como la hice, le queda de maravilla. Vale, en la misma sartén sin ensuciar otra, total está limpia, solo mantequilla y vamos a hacer las crepes después. Mantequilla. Vamos a poner, bajamos un poco el fuego, harina, cuatro cucharadas de harina, pues la tenemos que hacer espesa, no hay bechamel para cubrir. Sal. Un poquito de pimienta para que tenga sabor. Un poquito de nuez moscada para que dé sabor. Quemamos bien la harina para que no tenga gusto a harina. Todo lo que es grumito. Vamos agregando la leche. Necesitamos formar esta masa para que no se nos haga grumo. Y ahí le agregamos bien
resto de la leche. Poco a poco que se vaya agregando. Yo necesito una masa también para poner adentro de... No necesito que esté demasiado líquida mi bechamel para rellenar las crepes, perdón. Viendo bien. Vale, esta es la consistencia que tiene que tener. Miren cómo quedó bien espesa. Ahora vamos a hacer el jamón que le vamos a agregar. Acá, como ven, tengo mi sartén pronta. Un poquito de aceite, pero muy poca, Vamos a hacer crocantito con el jamón. Yo, obviamente, como en el restaurante no tengo el jamón entero, entonces lo vamos a hacer con este. Lo compré en daditos, que ustedes también lo pueden comprar. Ponen un poquito de pimienta. Vale, tostamos bien el jamón. Vamos a poner un poquito de pimienta, como les dije. Sal no hace falta porque el jamón es salado. Miren cómo se dora, lo doramos, no hace falta quemarlo. Esto se puede hacer individual también, nosotros ya lo hacíamos individuales, con cacharritos al horno. Y ahí, cuando tiene este color, ya lo tenemos bien dorado. Vale, ahora lo vamos a mezclar. Llevamos todo junto ahí. Ok. Le vamos a poner el queso rallado. En una bolsita sobra para esta cantidad porque no es mucho. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestro relleno listo. Vamos a rellenar nuestras crepes. Vale, yo como ven acá puse mantequilla en una ollita chiquita. Vamos a cortar la salvia, que tengo una plantita. La cortamos bien finita para que le dé sabor. Y con esto después lo vamos a poner al horno. Vamos a poner el fuego bien bajo, a calentar. Como ven, acá yo puse a calentar la salvia con la mantequilla. Así se derrite. Bajan bien la temperatura, porque no queremos que hierva, que sino que se derrita la manteca. Vamos a ir rellenando nuestras crepes. Vamos a apagar la mantequilla porque no quiero, como le dije, que se hierva demasiado, sino que se derrita. Ahí con el mismo calor se va derritiendo.
lo cerramos así y después lo damos vuelta. Y así queda nuestra crepe. Vale, acá vamos por la última. Vamos a desparramar bien el relleno así no se nos rompe. Cerramos. Y acá tenemos nuestras crespelas. Vale, ahora vamos a pintar. Si encuentro el pincel. Miren cómo se derritió la mantequilla, que la dejé ahí que se derrita. Pintamos bien con mantequilla. Y ahora lo que quedó se lo tiramos por arriba. Vale. Vamos a poner el parmesano. Si no tienen parmesano pueden usar queso normal. Y llevamos al horno a gratinar. Tengo bastante. Ahí lo tenemos. Miren cómo quedó esto, espectacular. Ahora lo gratinamos unos minutos, unos 10 minutitos, 15. Cuando vemos que está doradito, lo tenemos pronto, ya podemos consumirlo. Acá, como ven, yo lo puse en el horno ya. Miren, gente, cómo quedó esto, espectacular. Nuestras crepes con bechamel, queso parmesano y jamón. Bueno, espero les gusten, no se olviden de suscribirse al canal, de darle a la campanita y compartan con sus amigos. Un cariño grande para todos.